Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy es lunes y nos toca nuestro curso de gramática. El día de hoy vamos a hacer un tema eh, bonito, algo pequeño pero bonito, ¿ok? El día de hoy vamos a hacer relato histórico. Ese es nuestro tema del día de hoy. ¿Qué es un relato histórico? Vamos a ver su definición. Dice, un relato histórico es una obra de ficción que tiene un componente histórico real, que puede ser un periodo determinado, unos personajes verídicos o un conflicto real de la historia. De esta manera, esta modalidad de relatos tiene dos elementos entrelazados: lo ficticio y lo histórico. A ver, eh, decimos que el relato histórico es una obra de ficción. Obviamente, esa obra de ficción tiene componentes históricos reales, que puede ser un periodo determinado, unos personajes verídicos, ¿cierto? Eh, o un conflicto de la historia, ¿no? Ahora, este relato histórico tiene dos elementos, ¿sí? Que es lo ficticio y lo histórico. Allí nosotros nos podemos dar cuenta cuando hacemos, por ejemplo, la historia de los incas, por ejemplo. Es una obra de ficción, pero que tiene un componente real, porque sabemos que los incas existieron y hubo dos personajes quienes también son parte de ese relato, como por ejemplo Manco Cápac y Mama Ocho, ¿no? Se dice que ellos, ¿no? Cuando aparecieron, fueron ellos quien enseñaron a los incas a desarrollarse en diferentes actividades. Tanto Manco Cápac, que se encargó de los varones, y Mama Ocho de las mujeres. Cada uno hizo un papel muy importante con los incas. ¿Se acuerdan? Eh, por ejemplo, Manco Cápac le enseñó a los incas a la agricultura, a la ganadería, ¿no? Pero también, si nos remontamos más allá de la historia, que era de la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocho, es, es algo ficticio, pero real, ¿no? Porque esa leyenda es transmitida a través de nuestras generaciones, ¿sí? Tantos años que ha pasado de ese relato y hasta ahora nosotros lo tomamos como parte de nuestra historia. Ok, chicos, ahora, el relato histórico tiene una estructura. Esa estructura está formada por algunos elementos, ¿sí? Esos elementos son los siguientes. Introducción, ¿sí? A ver, ¿qué cosa es la introducción de un relato histórico? ¿Qué nos ofrece? Dice, ofrece un panorama amplio cerca del hecho. Cuando hablamos panorama amplio, estamos hablando de un lugar grande, mejor dicho, de un acontecimiento grande, ¿no? Ancho, muy amplio, muy grande. Acá tenemos un ejemplo. Desde aproximadamente 120 años después de Cristo a 1530 después de Cristo, ¿cierto? Se podía comparar a los incas con la antigua sociedad romana. Imagínense, si estamos hablando de 120 años después de Cristo a 1530 después de Cristo, es un periodo bastante
amplio, grande, pero se puede comparar la antigüedad, ¿cierto? O sea, la época de los incas con la sociedad romana. Desarrollo, dice, explica los acontecimientos. Eso es el desarrollo. El desarrollo es como el nudo, ¿no? Si nosotros nos remontamos a las partes de un cuento, ¿sí? De un texto, siempre la introducción siempre va a ser el inicio, el desarrollo va a ser el nudo y el desenlace el final. Y acá vamos a ver el desarrollo. ¿Cómo se desarrolla este relato histórico? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Dice, explica los acontecimientos. Claro, va explicando qué pasó en la época de los incas, cómo se fueron desarrollando, cómo fueron ellos explorando las tierras, qué cosas hicieron, qué pasó con ellos, cuándo desaparecieron, ¿no? Cómo era su vida. Entonces acá dice, ejemplo, la historia de los incas se basaba en una historia de la creación. El comienzo de los incas se dio. Entonces, ¿se dan cuenta? Se explican los acontecimientos de cómo se crearon, cómo se formaron, ¿no? Entonces, es por eso que dice, la historia de los incas se basaba en una historia de la creación, ¿cierto? Entonces dice, el comienzo de los incas se dio y acá pues vamos a contar cómo se dio, cómo empezaron los incas. Y por último, el desenlace. ¿Qué cosa es el desenlace? Concluye el relato, la culminación, el término del relato. Dice, Manco Cápac se convirtió en el primer soberano de los incas. De él descendieron los posteriores gobernantes. Claro, porque Manco Cápac cuando se formó, ¿no? Porque según la leyenda cuenta que cuando Manco Cápac y Mama Oyo salieron del lago, ellos tenían una vara, ¿no? Donde esa vara donde se hundiera, ahí se iba a formar ¿qué cosa? El imperio de los incas. En este caso fue en el cerro donde ahora es Cusco, ¿no? Entonces, es así como el desenlace donde ya concluye, ¿no? La historia de ese relato. En otras palabras, nuestro relato siempre tiene que ser de algo histórico, de algo que ha sucedido en nuestra historia. Entonces, por eso dice, Manco Cápac se convirtió en el primer soberano de los incas. De él descendieron los posteriores gobernantes. Digamos que Manco Cápac fue como el primer personaje que apareció dentro de los incas y que poco a poco fueron apareciendo, ¿sí? Otros gobernantes, porque al inicio era Manco Cápac quien organizaba a las personas, ¿no? A los incas, y también era su maestro de ellos. Entonces, chicos, este es nuestro tema del día de hoy y nos vemos en nuestra siguiente clase.